en segundo libro de Corintios, en el capítulo número 10, verso número 4 y 5. ¿Sí lo tiene? Desde el verso 3 ponlo, mijo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino como son, sino son poderosas. ¿En dónde se hacen poderosas? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando, toma atención, argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios, y llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy no vas a hablar a muchos de nosotros. Sé que esta palabra es para muchos de los que estamos aquí. Y declaramos en el nombre de Jesús que tomaremos atención, porque hoy tú nos harás libre. Nos harás libre de todo argumento, de toda fortaleza que el enemigo ha puesto en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y hoy el mensaje que tengo para ustedes se llama destruyendo fortalezas. Diga conmigo, destruyendo fortalezas. Amén. Nosotros sabemos que nuestra vida como cristianos, Dios nos ha dado una nueva vida en Jesús. ¿Correcto? Pero dice claramente, póngame el verso 3 por favor. Que aunque militamos en la carne, quiere decir, aunque andamos en esta carne, perdón, quiere decir porque estamos en este vaso de barro, ¿sí o no? Pero no militamos según la carne. ¿Correcto? Son dos cosas diferentes. Nuestro caminar tiene que ser diferente. Nuestro vivir tiene que ser diferente. Pero a través de nuestro caminar en Dios, sabemos que cada uno de nosotros vivimos etapas de diferentes niveles, etapas difíciles, ¿correcto? Pero también tenemos que saber y reconocer que nosotros estamos viviendo en una guerra espiritual. Diga conmigo, guerra espiritual. La vida del Hijo de Dios, la vida del hombre de Dios, la vida de aquel hombre que ha nacido de nuevo, vivirá constantemente en una guerra espiritual. Diga conmigo, guerra espiritual otra vez. Hay una guerra, hay una lucha constantemente en nuestra vida. Y quiere decirle que esa guerra espiritual se va a llevar a cabo, diga conmigo, en mi mente. La guerra espiritual la vamos a tener en nuestros pensamientos. Verso 4, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que nosotros constantemente tendremos una guerra espiritual, una batalla, una lucha constante, diaria en nuestra mente. Constantemente batallaremos en nuestros pensamientos. Digan amén. Y tenemos que nosotros como hijos de Dios, por eso dice, aunque andamos en la carne, no militamos, como dice el versículo 3, perdón. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces tenemos que comenzar a identificar que nosotros como hijos de Dios no podemos militar, quiere decir no podemos actuar, no podemos accionar según la carne. ¿Está conmigo? Nosotros debemos caminar conforme a la dirección del Espíritu Santo. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos, como decía, hay una lucha constante, una batalla constante que muchos de nosotros vamos a tener en nuestros pensamientos. ¿O solamente tiene usted pensamientos buenos? ¿Tiene pensamientos malos?
¿Han venido pensamientos malos o vienen constantemente pensamientos malos a su mente? Sí. ¿Y usted también, pastor? Sí. En algún momento, por la circunstancia, puedo pensar mal de una persona. Ahora, el problema es que yo obedezca a ese pensamiento. ¿Está conmigo? Porque pueden venir pensamientos malos, pero ¿cuál es la actitud en la cual nosotros vamos a comenzar a desarrollarnos y caminar? Porque un pensamiento malo te puede destruir o te puede llevar, porque un pensamiento malo lo que hace es cambiar tu manera de pensar y cambiar tu actitud hacia los demás. ¿Sí me entiende? Nosotros tenemos que saber que el enemigo va a usar muchas tácticas, va a usar muchas armas y él va a usar muchas astucias con el único propósito de que nosotros seamos confundidos, seamos engañados y seamos destruidos. ¿Está aquí conmigo o no? Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11 dice: pero que Satanás, para que Satanás, o en esta versión dice, para que Satanás, igual, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos que sus maquinaciones. Entonces quiere decir, ¿cuándo comienza a ganar ventaja el enemigo sobre nosotros? Cuando somos ignorantes de las maquinaciones de las tinieblas. La iglesia de Cristo tiene que estar prendida, encendida en el Espíritu de Dios para que pueda discernir las maquinaciones que desarrolla las tinieblas para engañarnos, para confundirnos y para destruirnos. Y lo va a hacer a través de los pensamientos. ¿Cuántas veces hemos enfrentado conflictos, problemas ministeriales, familiares, y nos damos cuenta que cuando hablamos, la otra persona dice: es que yo pensaba esto de usted, es que yo pensaba, papi, que tú hacías esto, es que yo pensaba que tú habías pensado esto y que ibas a hacer esto. Yo pensaba, pero ¿quién mandó ese pensamiento? Lo que pasa es que ignoramos las maquinaciones de las tinieblas y caemos en la trampa que Él nos hace cuando Él nos manda dardos de fuego. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? En nuestro caminar. Por eso cuando Pablo habla en el capítulo 6 de la armadura de Dios, lo primero que habla es poner el yelmo de la salvación. Y cuando habla del yelmo de la salvación, habla de un casco de un soldado romano, que quiere decir que el hombre de Dios tiene que estar coberturado en su mente, en sus pensamientos, de lo que ha recibido el glorioso regalo de la salvación. Entonces nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas, porque de lo contrario Él tomará ventaja de nosotros. Usted y yo tenemos que conocer las obras del enemigo. Y yo le he dicho, conocer las obras del enemigo es fácil, porque es todo lo contrario a lo que Dios dice. Dios no te va a decir que mientas, ¿sí o no? Dios no te va a decir ve y miente. ¿Quién te está diciendo ve y miente? Dios no te va a decir ve y roba. Dios te va a decir eso no es. Ve y da, te va a decir Dios. No robes, da, porque ese es Dios. ¿Está conmigo o no? Dios siempre te va a decir perdona. El enemigo te va a decir ¿cómo lo vas a perdonar a ese lo que te ha hecho? Pero la pregunta es ¿a qué pensamiento obedecemos? Perdona a tu esposo por lo que te dijo, por lo que te hizo. No, yo no lo voy a perdonar, se lo voy a devolver. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque el enemigo trabaja constantemente. Él no descansa. Él está trabajando para destruirnos. Nosotros tenemos que saber que hay muchas personas que viven frustradas porque el enemigo ha trabajado en sus vidas o ha trabajado en nuestras vidas, en alguna área de nuestra vida. El enemigo quiere que vivamos derrotados. El enemigo quiere que usted y yo vivamos arruinados.
El enemigo quiere que usted y yo vivamos deprimidos. El enemigo quiere que usted, hermano, y yo vivamos fuera de los caminos de Dios. Pero ese es el plan, eso es lo que quiere el enemigo. Y es todo lo contrario a lo que Dios quiere para ti y tu generación. Por eso nosotros tenemos que conocer y tenemos que identificar cómo debemos caminar en este reino. No podemos ignorar lo que el enemigo hace. Lo que tenemos que es levantarnos a conocer las armas que Dios nos ha dado para operar en ellas y tener la victoria. ¿Habrá alguien que entienda lo que estoy hablando yo esta noche? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo podemos nosotros destruir las fortalezas? Número uno, tenemos que aprender a derribar, diga conmigo, todo argumento. Todo argumento tenemos que aprender a derribarlo. Los argumentos se manifiestan a través de los pensamientos. Los argumentos se establecen a través de los pensamientos y a través de los razonamientos. Mucha gente todo lo razona. Por eso que hay después voy a decir lo que pasa después. Mucha gente está razonando, está pensando y razonando. Y lo que está haciendo es comenzando a crear en ellos una fortaleza. Por eso hay gente que no avanza. Por eso hay gente que no crece. Cuando Dios, hermano, nos ha dado las armas, nos ha dado las herramientas para vivir de gloria en gloria. ¿Alguien me entiende lo que digo? El argumento va a crear un pensamiento para que se convierta en una fortaleza. Van a trabajar juntos el pensamiento para crear un argumento, para que ese argumento se convierta en una fortaleza. Una fortaleza es una dimensión más grande, más destructiva o más fuerte para no dejarnos avanzar. Una fortaleza representa estar alguien en una cárcel, en una prisión. ¿Cuánta gente de Dios que Dios ha salvado poderosamente todavía no han entendido que muchas de las cosas que han vivido, que se encuentran en una condición, es porque el enemigo los ha engañado, los ha confundido y los ha metido dentro de una fortaleza? Están pensando cosas malas, están razonando cosas equivocadas. Entonces hay una fortaleza que se está formando en su mente. Por eso dice: yo no entiendo por qué pasa esto. ¿Escuchó personas así? Yo no entiendo por qué hacen así. Yo no entiendo. Claro, ¿qué vas a entender? Porque el enemigo te engañó a través de pensamientos. Se convirtió en un argumento y hoy es una fortaleza. Cuando hablamos de pensamientos, hablamos de una actividad de la mente. ¿Está conmigo? Cuando tenemos una serie de pensamientos, estas se convierten en ideas. Una serie de ideas se convierte en un concepto. Una serie de conceptos se convierte en un argumento. Y varios argumentos crean una fortaleza. Una fortaleza es como una muralla militar para servir como defensa en la guerra. ¿Sí me entiendes? El enemigo va a poner una fortaleza en la guerra, pero te la va a poner para que tú no veas a Dios, para que no entiendas las cosas de Dios, para que no disciernan las cosas de Dios. Es importante meditar estas cosas. Es importante que usted sepa el concepto de una fortaleza. La fortaleza es un lugar donde algo o alguien va a operar. El enemigo te puede mandar un pensamiento, pero si tú entretienes el pensamiento, le das vida a un argumento. Y si sigues trayendo argumentos, lo único que vas a construir es una fortaleza. Y esa fortaleza es la que el enemigo quiere para operar contra alguien, para algo y contra alguien. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Es importante entender todo esto, porque el enemigo lo que está buscando
Es una fortaleza para poder operar. Por eso hay tanta gente, hermano, como se dice, laqueada en su mente, no entiende cosas. Dios le dice, esto tienes que hacer, y siguen en lo mismo. Y no salen de ahí. En una situación, en un problema, contra un pecado. Porque el enemigo te dice, Dios te dice, esto no puedes hacer porque esto te va a matar y te va a destruir. Va y el enemigo le dice, no, si esto es sabroso. Nadie te ve. Es solo una vez. Como la infidelidad. Detrás de todo pecado hay muerte. ¿Está conmigo o no? Detrás de toda desobediencia hay destrucción. Pero el enemigo, cuando te presenta el pecado, cuando te lo presenta atractivo, para que tú pienses que es bueno, que es agradable. Pero detrás de ello hay muerte. Porque tú piensas que es bueno, porque tú piensas que es lo mejor. Lo único que va a hacer eso es destruirnos. La iglesia tiene que entender que Dios quiere que nosotros conozcamos las artimañas de las tinieblas y que nosotros podamos caminar, y no podemos cederle lugar al enemigo en este año de restauración. No podemos estar dándole espacio al enemigo para que él opere en una fortaleza en nuestra mente. Porque en una fortaleza dice que es una mentira del diablo escondida en la razón humana, esperando que usted se ponga de acuerdo con ella y que la apruebe. ¿Sí me entiende? El enemigo nos lleva hasta esa posición para que usted y yo, el enemigo quiere crear una fortaleza en nosotros con el único propósito para que tú te pongas de acuerdo con ella. Un ejemplo. Viene un dictamen médico y te dice, tienes tal cosa. Y tú comienzas a pensar y decir, el doctor me dijo que tengo esto. Ya usted se ve que esa enfermedad te va a matar, que te va a pasar algo. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Y con quién se van a quedar mis hijos? Mira, ¿y quién lo va a cuidar? ¿Y qué será de mí? ¿Y está conmigo? Y después comienzas a hablar con la persona, es que yo tengo esto, es que yo tengo esto. Comienzas a aceptar, estás aprobando lo que el enemigo dijo. ¿Cuántas personas en nuestra vida han dicho cosas de nosotros? Buenas y malas. Pero muchas veces las malas son las que más las tenemos aquí. Y las tenemos aquí. Entonces dice, usted puede lograr tal cosa. Dice, no, yo no puedo. Porque tú ya probaste que nunca vas a poder lograr algo. ¿Sí está entendiendo la iglesia? Porque a mí me dijeron desde niña que yo nunca me voy a casar, que yo nunca voy a ser feliz, que nunca voy a lograr una carrera universitaria, nunca voy a lograr un plan, nunca voy a tener un negocio. Porque a mí me dijeron que nunca iba a lograr nada de esto. Y muchos de nosotros, cuando le dicen, hey, tienes que hacer esto, vean, mira aquí, mira allá. No, yo no. ¿Sabes por qué? Porque hay una fortaleza en la cual nosotros hemos aprobado que eso es lo que somos. ¿Está aquí? Muchas cosas nos tienen detenidos como padres, como hijos, como iglesia, como hombres, como personas, como familia, porque nosotros estamos creyendo todas las cosas que el enemigo ha puesto en nuestra mente y que nosotros mismos le hemos dado la aprobación para que eso sea en nuestra vida. Pero en el nombre de Jesús, yo he venido en este día, en esta noche, para declarar en el nombre de Jesús que hoy seremos libres de toda fortaleza para la gloria de Dios. La palabra fortaleza en el original del griego significa agarrar, aguantar y resistir. Quiere decir, aquel hombre, aquella mujer que está con fortalezas en la mente, nunca el enemigo lo tiene agarrado. Como cuando juegan el fútbol americano, no sé jugar fútbol americano, pero ahí tengo un experto atrás.
lo agarran, ¿verdad? Y no lo dejan ir. Una fortaleza es igual en la vida del cristiano. Un hombre, una mujer que está con fortalezas en la mente es como la misma condición que no lo dejan ir, o una persona que está en una cárcel o encadenada. Significa también aguantar, claro que no puede avanzar, y porque no tiene el control, porque las fortalezas son más grandes y no puede avanzar, no puede salir, no puede prosperar, no puede, porque alguien lo aguanta, alguien lo detiene. Eso significa fortaleza. Y número 3, significa resistir. La palabra griega para fortaleza, eso es lo que es, porque se resiste a toda la verdad de Dios. La fortaleza en la mente del hombre se resiste a toda verdad de Dios. ¿Cuántas verdades nos ha dicho Dios? Diga conmigo, siempre, porque en Él es todo verdad. Digan amén. Pero ¿cuántas veces el enemigo nos ha mentido y nos ha engañado? Muchas veces. Y por eso muchos no, por esas mentiras no podemos avanzar y crecer. La fortaleza significa aguantar, agarrar, resistir. Esto es como si fuera un yugo para convertirse en parte tuya, pero no es parte tuya. Esto va a generar que hay un cambio en mis comportamientos. Hay personas que tienen tanta fortaleza, por eso que su comportamiento es diferente. Está aquí. El comportamiento, cuando una persona está con fortalezas, el comportamiento va a cambiar, porque sus pensamientos van a hacer y decir qué hacer, cosas que no son de lo que ellos son en realidad. Van a controlarlo, sus pensamientos, van a controlar su vida, van a controlar su carácter, van a controlar su actitud con los demás. Esto es terrible, hermano. Siendo libres, porque Cristo nos fue a la cruz y llevó cautivo toda cautividad y nos hizo libres para que nosotros vivamos en esa dimensión gloriosa. Sabemos que tenemos lucha, sabemos que tenemos guerra, pero yo, ¿a quién le voy a creer? Diga conmigo, le voy a creer a Dios. Por eso Efesios capítulo 4 verso 29 dice: ni deis lugar al diablo. Cuando usted tiene pensamientos que no son de Dios, usted le está dando lugar. ¿A quién? Para que lo convierta en un argumento y después en una fortaleza donde Él pueda operar, controlar y hacer una barrera contra ti. El Señor nos reprenda al diablo en esta noche. Es importante que nosotros tomemos la actitud correcta. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 5. Lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte a la iglesia. Tenemos que derribar. No lo va a derribar Dios. Tu mamá no te quiere. Tu marido no te quiere. ¿Está aquí? Tus hijos no te quieren, no te valoran, no te aman. ¿Cuántas cosas vienen a nuestra mente constantemente? No te va a ir bien en tu familia y comienza el diablo a disparar y a disparar y a disparar y a disparar para crear un argumento. ¿Y usted qué hace, iglesia? Diga conmigo, yo voy a derribar todo tu argumento que el enemigo traiga sobre mi mente. Cuando un hombre y una mujer de Dios puede identificar sus pensamientos que vienen, que no vienen de Dios, y aprende a derribarlo, déjame decirle que comienza a entrar a un grado nuevo de madurez.
Usted tiene que comenzar a creer lo que Dios dice de usted. Usted y yo tenemos que comenzar a creer en la palabra, en la promesa que Dios ha declarado sobre nosotros. Usted y yo tenemos que levantarnos en la autoridad de Jesús y decir: escrito está. Usted y yo tenemos que trabajar en ello. Usted no se deje amilanar por las artimañas y mentiras del enemigo. ¿Por qué nosotros podemos creer como cristianos tanta mentira del enemigo? Es que el pastor no me llamó, nadie me quiere. Y la pastora y el hermano, y se pelea con todo el mundo y cree que nadie lo quiere cuando todos lo amamos. ¿Cuántos argumentos están o ya son fortalezas y el enemigo está operando? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Usted cree que Dios le está diciendo: ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿De quién es esa voz? ¿Y usted qué hace? ¿Viene a la iglesia o se queda en su casa? Por eso está aquí. Dense un aplauso a usted. ¿Sabe el gran problema de las personas que han creído pensamientos? Por eso hay tanto homosexualismo y lesbianismo en la tierra. Porque han creído que se sienten de otro género, cuando Dios lo hizo varón y hembra. Me siento como mujer. Oye, anda al baño y te das cuenta que no eres mujer. O viceversa, con todo respeto lo digo esto. Pero se cree que es y no es. ¿Quién cautivó esa mente para que esa persona se sienta así? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a seguir y te voy a decir: mejor píntate aquí, se te ve más bonito. Tú no eres bonita, eres bonito. O viceversa, con todo respeto. Y seguimos, el enemigo sigue: píntate aquí, córtate aquí, ponte así, ponte aquí. Y usted obediente, haciendo todo lo que el enemigo: córtate el pelo así, peínate como hombre cuando eres mujer. El enemigo sigue dictando porque ya creó una fortaleza en esa persona, hombre o mujer, desvirtuando lo que Dios creó en su origen. ¿Sí me entiende? Porque el enemigo ha avanzado tanto a destruir la humanidad. La iglesia tiene que ser enseñada. La iglesia tiene que ser instruida. La iglesia tiene que levantarse y caminar en el poder que Dios le ha entregado, porque Dios le dio poder a la iglesia para derribar todo argumento que el enemigo pone. Siento que no lo hago. Ve y hazlo. El enemigo siempre te va a hacer creer que eres nada. El pueblo de Israel salió de Egipto y, siendo libres, su mente estaba en Egipto todavía, porque su mentalidad todavía era mentalidad de esclavo. Ya no era esclavo, pero vivía como esclavo en camino a la tierra prometida. Así hay muchos de nosotros, siendo libres, vivimos con las acusaciones de las tinieblas que nos acusan. Y mucha gente en el cuerpo de Cristo vive con culpabilidad cuando Cristo ya pagó todo. Gente con culpabilidad, gente con depresión, cuando Dios tiene el poder para sanar y restaurar cualquier enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que aprender a visualizar su sanidad, a declarar su sanidad, porque Dios es poderoso para sanar, para restaurar todas las cosas. Solo está esperando que alguien le crea. Solo está esperando que alguien destruya esas fortalezas o esos argumentos que el enemigo ha metido en su mente. Tenemos que derribar todo argumento. Derribando todo argumento y toda ¿qué? Altivez. Eso se llama el conocimiento, el razonamiento humano, que todo lo quiere razonar. El orgullo entonces
el orgullo que a veces hay en la vida de los hombres, porque se levanta contra todo, ¿qué? Conocimiento de quién, de Dios. Por eso cada uno vive conforme a su libre albedrío. Y por eso vemos la consecuencia de esta tierra. Pero el hombre de Dios no puede caer en esto. El hombre de Dios no puede caer en altivez y en orgullos. Un hombre orgulloso, una mujer orgullosa que no reconocemos nuestros errores, entonces va a ser una arma poderosa para que el enemigo levante de un pensamiento, un argumento, y de un argumento una fortaleza, y de la fortaleza opere contra tu mente. Mejor divórciate. Ese hombre no sirve para nada. ¿Quién dictó eso? Déjala. Mira, esta está más bonita, más joven. Ella no te toma atención. Y comienza el diablo a dictar, claro, porque usted está triste, porque usted está confundida, porque tuvo un mal día con su esposo o viceversa. Y el enemigo comienza a dictarte y prepararte una trampa para hacerte caer y destruir tu familia. Pero si usted está prendido en la presencia de Dios, déjame decirte que así te ponga la Miss Universo, usted la va a reprender en el nombre de Jesús y va a decir: no, esa no es mi esposa. ¿Está aquí o no está aquí? A ver, ¿por qué se ríen los hermanos? Ese no es mi esposo. El esposo es el que Dios me dio, que Dios escogió para mí. ¿Está conmigo? La iglesia no se puede confiar. La iglesia está en constante guerra, día a día, semana a semana, año tras año. La iglesia tiene que levantarse. ¿Quién puede derribar? El que está en la autoridad y el poder. Diga conmigo: el que tiene autoridad y usa la autoridad puede derribar. El que tiene la autoridad que Dios nos ha dado y usa la autoridad puede derribar. Pero el que está caído, el que está lleno de fortalezas, ¿cómo está? Ahí. No es fácil. El que está con problemas de fortalezas tampoco es fácil. No lo estoy acusando ni señalando. Lo que yo estoy haciendo es decirle: es tiempo que te levantes y que le dejes de creer lo que el enemigo ha dictado en tu mente. Y cíñete el poder de Dios y levántate para derribar todo lo que el enemigo ha hecho y ha puesto como fortaleza en tu mente. ¿Y qué más hago? Derríbalo y llévalo cautivo. ¿Cómo dice ahí la escritura? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Yo derribo toda mentira del enemigo y establezco todo pensamiento a la verdad de Dios, a la promesa de Dios, a la palabra de Dios. Si usted lee, y con esto termino, el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel, usted se va a dar cuenta que aquí hay un hombre que tiene un casco espiritual, pero bien puesto. Muchas de las circunstancias de la vida nos llevan a sentirnos que no somos nada, no valemos nada, que nunca lo vamos a lograr. ¿Recuerdan a Gedeón en el capítulo 6? Cuando él estaba escondido de los madianitas, escondiendo en el lagar. Él estaba escondido, y cuando el ángel le dijo: varón esforzado y valiente, ¿qué dijo? Él no dijo amén.
Él no dijo amén. Y Dios le da la promesa, el capítulo 6. Y le dice que Él salvaría y levantaría, restauraría a Israel. ¿Yo? Él ni creía ni en Él mismo. Porque las circunstancias lo habían llevado a que Él pensara que nunca iba a poder lograrse levantar ese pueblo. ¿Sí me entiende? Por eso en el capítulo 4 de Nehemías, cuando ves a un pueblo que comienza a edificar, viene y dicta Sanbalat, viene y dicta Tobías contra los que edificaban. Y lo primero que va a dictar el enemigo a nuestras vidas, toma atención aquí, número 1, se llama menosprecio. La primera arma que va a usar el enemigo a nuestra vida te va a menospreciar. ¿Qué decían ellos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? El enemigo siempre, la primera arma que va a usar cuando tú te levantes a derribarlo, te va a decir: ¿y tú? ¿Tú vas a derribarme? Hasta se va a reír de ti. Pero si tú le crees esa mentira que él te está poniendo, ese menosprecio, entonces has perdido la batalla. Pero cuando tú te levantas en el nombre del Señor y le crees la palabra, y si yo te he dicho, te he dado la autoridad para derribar, te doy el poder para derribar, y usted lo cree y avanza, va a temblar. Porque dice la escritura en el mismo capítulo 4 de Nehemías que cuando comenzaron a subir las murallas, ellos se enfurecieron a tal manera que dijeron: esto van en serio. Y después conspiraron contra el que construía. Y después, cuando no pudieron conspirar y no lograron su conspiración contra Nehemías, lo que hicieron es confundir al pueblo, pero el objetivo era meterse dentro de ellos, porque el enemigo siempre busca un acceso para operar. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, en el verso 42, hay un hombre que tenía un casco bien puesto, pero no era un casco físico, era un casco espiritual. Cuando usted ve a David y al filisteo, puede ver dos dimensiones claras. Capítulo 17, verso 42. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo? Gracias. Lo vio, dice, le tuvo en poco, lo menospreció. ¿Porque era qué? Muchacho. Este es nuevo, este es niño en la fe, este no sabe. Verso 43. Y le dijo, toma atención. Y le dijo, ¿quién? Comenzó a dictar, ¿quién? Filisteo. El filisteo es figura de Satanás. ¿Qué le dijo? ¿Soy perro para que vengas a mí con palos? ¿Y qué hizo? Lo maldijo. Y maldijo a David por sus dioses. Verso siguiente. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Diga conmigo: va a infundir temor. Eso siguiente. Ahora le toca a David. Por eso le decía, este es un hombre que tiene el casco bien puesto. Tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza. ¿Y qué dice él? Diga conmigo: usó sus armas espirituales. Mas yo vengo ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú
¿Saben lo que está diciendo? Conmigo no es la pelea. La pelea es con el dueño de todo. Ese es alguien que sabe. Ese es alguien que entiende. El que sabe que en la guerra, cuando lo menosprecian. Por eso cuando viene, ¿tú qué haces aquí? Le dijeron sus hermanos a David en la guerra. ¿Qué lo hicieron? Lo malvado, perverso, le dijeron. Eso no lo detuvo. Y él comenzó a preguntar: ¿qué le van a dar a aquel que mate a este filisteo? ¿Sí me está entendiendo la iglesia? Es un hombre que sabe qué es lo que Dios le ha dicho. Él sabía que Dios lo había ungido por un profeta. Él sabía que tenía una promesa poderosa de Dios. Y él estaba en camino al palacio. No buscando el palacio, sino el camino del propósito de Dios. Ahora le tocaba a David enfrentarse en la primera estación, en la segunda estación, perdón, con el filisteo. Y el filisteo lo va a menospreciar, le va a infundir temor. Y después que lo deja hablar, él le dice: ahora vengo yo. Uno que sabe en dónde está su autoridad. El que sabe dónde tiene la autoridad nunca se deja amedrentar por las cosas que le diga el enemigo, o por las cosas que le dicte el enemigo, o por el temor que le quiere infundir el enemigo. Sabe que es más grande el que está en él. Sabe que es más poderoso el que va delante de él. Sabe que tiene ángeles alrededor de él. Sabe que la sombra de Jehová está en la mano derecha, como dice la escritura. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso siguiente. ¿Y qué dice? Él no dice yo. ¿A quién le da la gloria? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Y te qué? Diga conmigo, está profetizando la derrota de su adversario. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay ¿quién? Sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué le dijo el filisteo? ¿Por qué vienes a mí con palos? ¿Soy perro? ¿Sí o no? ¿Sabe lo que significaban esos palos? Ya se lo dijo la otra vez. En esos palos, para el diablo eran palos, pero para David estaban escritas las promesas en la vara de David. Y él las llevó al campamento de batalla para recordarse cuán grande es su Dios, cuán poderoso es lo que Dios ha hecho. Aquí hay más de 5, 6 o 10, 20 personas que saben lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y Dios no ha hecho cualquier cosa en tu vida. Dios te ha salvado, Dios te ha restaurado, Dios te ha liberado, Dios te ha transformado, y Dios quiere seguir haciendo muchas cosas más. Pero hay alguien que necesita creerle a Dios. ¿Será que tu camino se ha detenido? ¿Será que tu camino, tu destino al propósito al cual Dios tiene contigo está detenido? Porque las circunstancias lo pueden detener. A David no lo detuvo. Él sabía. Porque después de esto, que le cortó la cabeza a Goliat, le vinieron otras guerras, pero él siguió. Por eso en el Salmo dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Sabes lo que significa eso? Todo el ejército de Saúl lo perseguía a David y él estaba angustiado, pero le dice alma mía. ¿Sabes que lo está diciendo alma mía? ¿Sabes qué? Los pensamientos. Porque en el alma está la voluntad, los pensamientos del hombre. Está diciendo: controla los pensamientos que tengo de temor y recuerdo los beneficios que tienes para mi vida. Ponte de pie, iglesia. Quiero que identifiques en esta noche cuáles son aquellos argumentos, pensamientos o fortalezas que se caminan en tu mente. Hoy Dios nos ha dicho de que esos argumentos son la plataforma para que el enemigo opere en contra de nosotros. La pregunta es: ¿lo vas a seguir dejando?
Hoy lo tenemos que desentronar de donde Él está. Hoy tenemos que derribar ese argumento o derribar esa fortaleza y llevarlo cautivo a obediencia a Dios. Las promesas están dictadas para todos nosotros. Las promesas a través de la Escritura están listas para que tú y yo la creamos, para que tú y yo la profeticemos, para que tú y yo nos establezcamos en ella.